Bien, vamos a hablar de economía circular. Para eso ya estamos con nuestro invitado, el director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, Andrés Enríquez. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. A ver, vamos primero con el concepto. ¿De qué se trata? ¿Qué aborda? ¿Cuál es el objetivo de la economía circular? ¿Y cómo se aplica también? Ya. Primero partamos por el objetivo porque las cosas son importantes en términos objetivos. Tú lo mencionabas al comienzo. Somos una generación que tiene la responsabilidad de frenar los efectos del cambio climático. Y por lo tanto la economía circular es un medio para lograr desarrollo sostenible, tanto ambiental, económico como social. ¿Qué es lo que es la economía circular? En simple, es desacoplar el crecimiento de la producción del uso de los recursos y la energía. Eso es, en síntesis, la economía circular. Ya, ¿cómo bajamos eso? ¿Cómo se desacopla y en qué finalmente se refleja? Se refleja en varias cosas. La primera es que si uno mira hoy día la economía tiene un proceso que es lineal. Tú extraes recursos, los procesas, generas un bien, ese bien después es ocupado y se desecha. Perfecto. Por lo tanto, hay una pérdida de eficiencia en la economía y hay un daño que se produce porque los desechos quedan en algún lugar. No quedan, ¿cierto?, en un lugar ficticio, quedan en la tierra, en el agua, etc. Lo que te propone la economía circular es que tú interviniendo ese proceso y en vez de hacerlo lineal, cerrándolo y haciéndolo circular, a través de modificar el proceso productivo, tú puedes eliminar el desecho desde el diseño. Ahora, esto depende de qué sector industrial estamos hablando. No todos son iguales, se puede aplicar el concepto, la filosofía de economía circular, pero las medidas, las herramientas son distintas una de otra, me imagino. Sí, por supuesto. Compartimos principios, pero cada aplicación en la industria tiene que ser distinta. Un ejemplo muy claro. Tú aplicas los mismos principios de economía circular en la agronomía, pero la agronomía tiene un ciclo biológico que decimos nosotros. O sea, la tierra es capaz de procesar en sí mismo y esto incluso viene de antes que nosotros habláramos de economía circular. Pero por otro lado, cuando hablamos de la minería, no es un ciclo biológico, es un ciclo más bien técnico, es extracción de minerales y requieres pensarlo de manera distinta en la aplicación. Ahora, hagamos un ejemplo de la economía circular en la minería, en este desacople que se da con los procesos. ¿Cómo se podría y cómo se está haciendo de hecho? Sí. Vayamos a la fuente. Ya. Supongamos que nosotros estamos extrayendo mineral y todos deben conocer, o todas, los grandes camiones de extracción, ¿cierto? Estos camiones CAEX que llamamos nosotros. Ok, el camión CAEX habitualmente ha sido o históricamente ha sido abastecido por petróleo. Sin embargo, hoy día tú puedes pasarlo a electromovilidad. Eso ya tiene un efecto positivo, ¿cierto?, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además, y esto es donde entra la economía circular, tú puedes hacer lo que se llama el retrofit del camión. O sea, esto significa transformar los actuales camiones petroleros en camiones que se basen en energías renovables. Tú aportas ahí en lo concreto. Otro ejemplo, muy práctico, los grandes molinos o chancadores del material, sí, ¿cierto?, que la gente conoce y que tiene bolas de acero adentro, tú puedes recuperar la bola de molienda que se va desgastando y ser reutilizado ese material para fabricar nuevamente bolas de molienda que se utilizan en el mismo proceso. En vez de desecharla y que queden... En vez de desecharla, y además con eso tú ahorras materiales y dejas de extraer nuevo material para fabricar esas bolas, lo que llamamos material virgen. Lo interesante acá es que tiene una doble virtud, desde la sustentabilidad, pero también de la sostenibilidad de los negocios propios, digamos, porque puede llegar, por ejemplo, en ese caso, ese ejemplo que tú das, a reutilizar material para generar nuevos insumos de una máquina en particular, o sea, te reduce los costos. Exactamente, en simple, la economía circular es un buen negocio también. Es un buen negocio, ese es el punto, no es una... como antes se conocía la responsabilidad social empresarial, digamos. Sí, exactamente. Hay una diferencia grande entre el concepto de responsabilidad social empresarial y el de economía circular. El de economía circular apunta a modificar tu proceso productivo, no solamente a tus relaciones comunitarias, que son importantes, sí, por supuesto, ¿ya? Son muy importantes, pero esto se mete en las fauces de la empresa. Tú tienes que modificar tus procesos. Y eso es lo que nosotros hemos identificado en varios estudios, dentro de uno que hicimos con SESCO y GIZ, en el caso de Chile, Perú y Colombia, pensando en cómo implementar la economía circular en nuestras industrias que son relevantes para el desarrollo del país, como tú mencionabas. A ver, hagamos un balance, un diagnóstico de cómo ha ingresado, de qué manera y con qué velocidad la economía circular en la industria minera nacional. ¿Existe, se está viendo lo que son estos beneficios que son bastante múltiples y que finalmente, cuáles son también los obstáculos que se puede dar para ir interviniendo procesos que llevan tanto tiempo, digamos? Sí.
Se está avanzando, no vamos a decir que se avanza aceleradamente, pero se está avanzando, se está incorporando, y lo primero es entender el concepto. La misma pregunta que tú me hacías al comienzo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía circular? Bueno, la industria se hace esa misma pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía circular en la minería y qué significa? Y en ese caso, la minería ya está implementando este cambio de mindset que decimos nosotros. No solamente importa la operación, la eficiencia y la producción, sino también tenemos una gran responsabilidad en materia de sustentabilidad a nivel no solo nacional e internacional. Y eso, en la práctica, ha llevado a que empresas como en el país como Collahuasi hoy día tiene un tema de nuevos contratos mineros para sus proveedores, que significa que incorpora la medición de la circularidad cuando te da un contrato. BHP, Pampa Norte o BHP en general está avanzando fuertemente con estos llamados challenge o desafíos a la academia para que resuelvan problemas de circularidad, etcétera, etcétera. Entonces hay varios actores que se están moviendo, pero estamos iniciando. Claro. André, y en ese punto también hay algo que puede ser un beneficio para la incorporación de la economía circular, que es la tendencia internacional, específicamente en la minería, de la minería verde, de que aquí tiene que ser un producto verde, un proceso verde, y eso finalmente es exigido por el consumidor final. Esto me imagino que también dentro de tendencia se hace necesario intervenir procesos a través de la economía circular, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay dos tensiones que tiene la industria hoy día y que hay que ser conscientes de ellas. Por un lado, nosotros sabemos que Chile es un país minero y a veces nos cuesta asumir que somos un país minero y que estamos llamados a tener un rol clave en la lucha contra el cambio climático a través de proveer los metales y minerales. Pero a su vez, por otro lado, la industria tiene el deber de tener una relación de mayor legitimidad en la sociedad en la que está inserta. Claro. ¿Ya? Ahí, en ese plano, la economía circular entra por el centro, digamos, y te aporta a que nosotros podamos cumplir este desafío de descarbonización del mundo y a su vez tener una buena relación con los países donde operamos. Ahí entra la economía circular y permite construir este concepto de economía verde. Ahora, existen limitantes, pues si no, esto saldría perfecto y muy rápido. ¿Cuáles son las que actualmente se dan aquí en el país? A ver, nosotros hemos identificado 9, no las voy a nombrar todas obviamente por tiempo, pero creo que los principales primero tienen que ver con algo tan simple como el cambio de la mentalidad de la industria. Eso significa lo que tú me acabas de comentar, o sea, de entender que la economía circular es un buen negocio, pero que también apoya al desarrollo sustentable del país. O sea, hoy día más que nunca ese cambio de mentalidad en el Ejecutivo y en toda la estructura de las organizaciones mineras tiene que funcionar. ¿Ya? Eso es el primero. Lo segundo es algo que se liga también con un desafío de país. Para avanzar en una economía circular robusta que tenga impacto, tenemos que invertir más en investigación, desarrollo e innovación. Y eso implica no solamente aumentar los recursos científicos y los recursos que pongan las mismas empresas en innovación, sino también tener un trabajo mucho más colaborativo con la academia. Eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de tecnologías que tenemos que implementar, no solamente un discurso, claro, tenemos que cambiar. Y buscar no importarlas, digamos, porque eso finalmente también genera un costo que puede ser un desincentivo, digamos. Efectivamente, en ese caso. Efectivamente. Nosotros vamos a tener siempre una parte de tecnología importada, pero nosotros tenemos que pensar en el proyecto país que queremos. Claro. Y por lo tanto ahí uno dice el desarrollo tecnológico nacional es clave y por fin lo puedes orientar. Si somos una economía que tiene un importante componente minera, ¿por qué no orientamos los recursos para hacer de esa industria el modelo mundial de sustentabilidad? A ver, cambio de mentalidad, enfoque, digamos, inversión y más de, ¿qué otras limitantes están ahí presentes? Bueno, hoy día tenemos un problema de falta de información. Okay. Hablamos de economía circular, tú me preguntas el concepto, etcétera, pero si tú me preguntases hoy día, ok, pero ¿cuánto es el volumen, por ejemplo, de residuos o potenciales residuos que podríamos circularizar? Hoy día nadie tiene la información completa. Y eso es un desafío, porque si queremos abordarlo, tenemos que saber, ok, tenemos tantas líneas de regadío que se ocupan en la minería disponible que se pueden, ¿cierto?, reutilizar, así como lo hicimos con los neumáticos. Ustedes saben que la ley REP de neumáticos implica que la industria minera tiene que hacerse cargo de sus neumáticos y tenemos el volumen. Que lleva poco, de hecho, desde el año pasado. Exactamente, la aplicación. Exactamente, pero tenemos un volumen en el cual podemos además, y esto es importante en la economía circular, su mirada sistémica con otras industrias, permite desarrollar otras industrias. Porque la minería
no tiene las competencias en sí misma para gestionar el reciclaje de los neumáticos. Claro. Se montarán otras empresas y los productos que ahí deriven darán empleo, darán crecimiento a través de otros productos que van a surgir simplemente de saber procesar los neumáticos que se terminan de utilizar en la faena minera. A ver, aquí estamos hablando de algunas militantes, Andrés, y también lo que ha sido la tendencia, pero te quiero preguntar, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes, que van siguiendo el punto, que van también de alguna manera informando y también encantando con lo que es el enfoque circular, cómo lo vienen hacia adelante y también con los grandes desafíos que tiene la industria minera, por ejemplo, en términos de electromovilidad, de proyecciones de demanda, de por sobre todo de alguna manera generar un know-how que pueda ser importado también hacia el exterior, exportado en este caso? Sí. Primero, un par de cosas. Primero, no hay vuelta atrás. Yo creo que el proceso de lo que significa avanzar en la economía circular y avanzar en la sustentabilidad de la industria no va a retroceder. Ya. Más bien es cuánto tomemos conciencia de que eso es necesario acelerar ese proceso, ¿ya? Y se vincula con todo lo que tú has dicho y agrego una muy importante además, que para avanzar en economía circular y sustentabilidad tú tienes que pensar en la cadena de proveedores. No solamente la compañía central, sino que todo el eje productivo que la abastece. Ese eje productivo requiere hoy día mucho apoyo, porque ahí tú tienes diferencias enormes. Claro. Tienes grandes compañías y tienes pequeñas, tienes nacionales, tienes internacionales. Pero para avanzar en economía circular con ese sector requieres un apoyo estatal y privado muy fuerte y eso va a ser la diferencia de que nosotros avancemos más lento o más rápido en la circularización de la industria. Andrés, te queremos agradecer por acompañarnos y por hablar de un tema tan relevante y tan necesario ahí, que es el enfoque circular que se está dando, esto en minería, por supuesto, por el programa, pero en todos los sectores productivos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.